Estás escuchando Es Radio, Albacete. Bueno, pues vamos con el patio. Ya saben, este espacio que tenemos de forma habitual los jueves en esta casa. Y saludamos ya a nuestro periodista colaborador, Fernando Fuentes. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. María, buenos días. Buenos días por decir algo, ¿no? Sí, porque es el sentir que tenemos en Albacete y en Castilla-La Mancha durante estos días, a consecuencia de todas las imágenes que nos ha dejado la Dana y la situación dantesca que están viviendo en Letour, un pueblo además muy querido y muy apreciado por los albaceteños, en el que además se hace pues muchísima actividad a lo largo del año, que tiene ese famoso festival de Leturalma, encabezado por María Rosalén, artista de esta tierra. Yo creo que todos tenemos el corazón un poquito roto, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. Yo, por lo menos, esa es mi sensación. Sabes de mi vinculación además con el festival, en el que llevamos trabajando 2 años en Letour, y para mí, bueno, pues me imagino, bueno, el sentir creo que es general, naturalmente, el sentido de estupefacción, de no credulidad, ¿no?, ante lo que estamos viendo estos días, ¿no? Pero claro, la gente que tenemos una vinculación más profunda con el pueblo y con la gente del pueblo, pues estamos absolutamente en shock. Yo no dejo de mirar las imágenes y recordar a cómo hace unos meses disfrutábamos junto con muchas miles de personas, muchos de ellos de Albacete, en familia de ese pueblo maravilloso, de ese festival estupendo que celebramos allí, de la mano de María Rosalén, nuestra querida amiga y compañera. Y bueno, pues verlo desde el mismo momento que empezaron a llegar las imágenes, ver lo que ha quedado reducido Letour, es absolutamente... Estamos en shock, en lo que es el shock absoluto, ¿no? Sin capacidad de reaccionar. No, es que además ellos tampoco tuvieron capacidad de reacción. Te voy a dar algunos datos, aunque me imagino que lo sabes, pero para los oyentes, 200 litros por metro cuadrado cayeron en la cabecera del arroyo que pasa por Letour. Estamos hablando de 5 kilómetros de lodo que se ha encontrado ahora mismo. Muchísima maleza. Hay que trabajar ahora en la vegetación y en que no haya obstrucciones para que no vuelva a pasar todo esto, porque claro, esa tromba de agua a esa cantidad tan brutal, porque es espectacular la cantidad de agua, 200 litros, eso es una locura. Claro, no se esperaba y cuando van llegando las historias, mira, es que te lo estoy diciendo y es que es de verdad corazón roto. Claro, yo creo que tanto en Letour como en Valencia no nos olvidemos naturalmente de lo que ocurrió en Valencia, que es igualmente terrible, quizá incluso más, ¿no?, porque para la cantidad de población afectada. Bueno, naturalmente hay una cosa clara, es decir, nadie esperaba esta barbaridad de agua que cayó en tan poco tiempo. Naturalmente estamos hablando de que estos fenómenos, estas danas, esa palabra maldita que conocimos hace un par de años, ya se ha convertido en algo habitual en un país como España, y estos fenómenos meteorológicos adversos tan violentos y agresivos que naturalmente yo quiero entender, porque no hay otra explicación, que provienen del cambio climático, ¿no?, que algunos todavía lo seguirán negando, pero evidentemente estamos ante un fenómeno nuevo que está afectando a zonas del mundo que antes no sufríamos estos fenómenos, más propios quizás del trópico o de otras situaciones. No nos olvidemos que, por ejemplo, en Alemania hubo unas inundaciones hace unos meses terribles con miles de muertos, ¿no?, en una Alemania en la que naturalmente este fenómeno nunca se había dado, y naturalmente lo que tú dices, María, esta agresividad, esta cantidad de agua en tan poco tiempo es muy complicada de controlar, imposible de controlar. O sea, es tal bestialidad lo que ha ocurrido que naturalmente, bueno, pues aquí, claro, podemos empezar ya a pensar en qué se podría haber, cómo se podría haber evitado, ¿no? Si esos avisos, ¿no?, de lo que estamos hablando, sobre todo en la zona de Valencia, ¿no?, avisa primero AMT, la Confederación Hidrográfica del Júcar avisa, y tardan como 7 u 8 horas en dar un aviso real a la población cuando ya todo el mundo estaba con los problemas con el agua hasta el cuello, ¿no? Naturalmente esas alarmas móviles en Valencia llegaron muy tarde, ¿no?, que la gente ya estaba atrapada, y eso se podían haber evitado muchísimos muertos. También es cierto que muchas veces esas alarmas, María, nosotros no hacemos caso a esas alarmas. Va a llover, cuidado que no van a viaje, va a llover mucho. Bueno, no lloverá tanto. ¿Cuántas veces nos ha pillado en carretera? Yo tuve, por ejemplo, una experiencia hace unos muchos años en una carretera de Castilla-La Mancha con nieve, que nos arriesgamos a querer venir a dormir a casa con un nevazo terrible en la zona de la Manchuela, y bueno, estamos vivos de milagro, ¿no? Aquel día realmente tuvimos una suerte inmensa por no hacer caso a esas advertencias, no solamente de las instituciones, sino incluso de la familia, ¿no?, que no monta y dice, no salgas a la carretera así porque tal. Nunca debe pasar nada hasta que naturalmente pase. Yo me quedé ayer con una escena
que me llegó al alma cuando la visita del presidente Page y las autoridades a Letour, porque una vecina del pueblo, creo que entender además que es la madre de uno de los desaparecidos, se le acercó y le dijo, Page, ¿por qué no se avisó de esto? Y el presidente Page le cogió la cara y le dijo, sí, se avisó. Y estuvo hablando con ella. Yo creo que no se avisó, quiero decir, se avisó, pero no suficientemente de la forma, con la contundencia que se debería haber dado. Entiendo que esto nadie lo podía prever, naturalmente. Entiendo que esto, si se hubiera sabido, si hubieran puesto medios para que no hubiera sucedido. Si había, naturalmente, cogido el pueblo de Letour, si había evacuado rápidamente para que no hubiera habido muertos. Naturalmente, a la tromba no lo hubiera podido parar nadie, pero no hubiera habido muertos. Estamos hablando ahora mismo solamente de daños materiales, ¿no? Pero yo me hago una pregunta, María. Quizás no es el momento. Ahora mismo estamos para duelo, para ayudar y para recuperarnos del golpe, ¿no? Pero inmediatamente después de esto tenemos que empezar a hacernos preguntas. Preguntas es, ¿para qué sirve, por ejemplo, el Meteocan? Que es una cosa que vale muchos millones de euros al año y que se supone que debe avisar de estas historias, ¿no? En Castilla-La Mancha, ¿no? Y la MT, por ejemplo, María, perdóname, la MT, la Agencia Meteorológica, Sí. es que, me vas a perdonar, pero es que últimamente no aciertan ni una. Es que aquí el martes daban lluvias todo el día en Albacete y no cayó una gota hasta las 9 de la noche. Quiero decir, ¿cuánto dinero se está gastando al año en España por parte del Estado, por parte del gobierno, en este tipo de organismos que me parecen fundamentales siempre y cuando funcionarán bien? Es que Así yo es. entiendo que el cambio climático es una realidad, que el tiempo es imprevisible e impredecible, lo entiendo, pero de verdad no se podía haber hecho algo más. Algo más es adelantar una alarma, puede haber supuesto 500 euros, 500 muertos menos, o 200 euros muertos menos, o 50 muertos menos de 100 o 100 y pico que llevamos. Y tú posiblemente estos desaparecidos y esta señora muerta encontrada podían estar en estos momentos vivos porque se les podía haber ahogado. Es decir, no es momento de ajustar cuentas, seguramente. Ahora tenemos que enterrar a los muertos, tenemos que limpiar las calles, tenemos que llorar a los que ya no están. Naturalmente, recuperarnos del shock en el que estamos toda España de alguna Total. manera sometidos, ¿no? Pero Además, inmediatamente después cuando hay que poner las cosas en negro sobre blanco y pedir explicaciones al Estado, naturalmente que sí. hay historias detrás, hay vidas detrás, que además cuando te pones a leer en la prensa la historia de los desaparecidos, hay historias que no terminan bien, otras que terminan muy bien y que dan Sí, gracias a la vida porque están ahí. Es sí, tremendo. Sí está bien que vengan las autoridades, que hagan visitas, pero que de verdad se haga algo. Es a lo que voy. claro. A mí me pareció fantástica la imagen ayer del líder de los Sí, sí, populares, Feijóo, con sí, Emiliano sí, García Paje, dando una vuelta por Letour, sí, conociendo sí, el terreno, habló con Europa, hay un compromiso sí, para hacer este tipo de ayudas, sobre todo también para evaluar las infraestructuras dañadas también sí, públicas sí, para poder hacerlo. Pero tiene que ser real, tiene que ser claro, una ayuda real, que no quede en una visita, que no quede en he claro. ido, lo he De visto y todas, me voy. de todas esas cosas, María, se ha leído algo bueno, sobre todo en los últimos años, es que siempre que ha ocurrido algo así, siempre se han sacado conclusiones en positivo, quiero decir, siempre se van a poner medidas. Por ejemplo, yo lo hablaba ayer con unos compañeros, ¿no?, de prensa, ¿no? Es decir, a partir de ahora tenemos que hacer mucho más caso a las alarmas. Cuando la MT haya una alarma que se nos avise de fenómeno meteorológico adverso, por favor, creamos en ello porque nos podemos ver en un problema muy gordo, gordísimo, que nos pueda costar la vida a nosotros y a los nuestros por no hacer caso a ese tipo de alarmas, ¿no? Y luego, por supuesto, lo que estamos hablando, reforzar ese tipo de servicio. O sea, Mira, yo de esto entiendo. hemos aprendido porque hay mucha gente que dice, sí, vale, había alerta amarilla o alerta naranja y se han Sí, cerrado todos los parques, porque hay gente que sí, sale a correr y a andar y dice, sí, vaya, sí. me han cerrado la Pulgosa, o Pero si vaya, no que han llueve, ¿no? cerrado Pero si no el llueve, Parque ¿no? ¿Por qué no Abelardo cierran la Sánchez, si no pulgosa, no? está lloviendo. Sí, sí, Señores, es que puede pasar lo que pasó en claro, Letour. En claro, Letour no llovió casi. Es que claro. apenas llovió en No, no, Letour, no, es cierto, es Fernando. cierto. Como Es en que Paiporta tampoco llovió llovió casi, el agua venía de otro normal y sitio. en Sí, 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 Paiporta sí. era normal. El agua venía de otro Luego, sitio, sí. claro, el agua venía por el desborde de Sí, los arroyos y de los ríos, sí, señores. sí, Es que no sí, sabemos lo que puede pasar. Es que a lo sí, mejor a 30 kilómetros de Albacete capital se puede sí, liar una tremenda, por ejemplo. sí, Es que no sí, lo sabemos, por eso se cierran los parques y los jardines, por eso sí, se toman medidas. Que en ese momento no llueve, vale, pues claro, fantástico, pues claro, fenomenal, ¿no? claro. Pero que tenemos que hacer caso de la Mira, alerta. María, me contaba ayer un amigo valenciano que cuando después de la pantanada famosa, ¿no?
que sufrió la presa de Tous durante muchos años, cuando había una alerta de este tipo, de mucha agua, de mucha lluvia. Fíjate que aquello lo que supuso, ¿no? Y la cantidad de muertos que hubo, etcétera, etcétera. La gente de las zonas valencianas afectadas por el tema de la presa de Tous, durante muchos años, cuando había alerta de mucha lluvia, se iban a las zonas donde se podían empezar a montar esos arroyos incontrolables para ver si subía o no subía el agua. Y estaban Claro. ahí y pasaban el día allí metiendo el dedo en el agua, la mano en el agua, María, para ver si subía o no subía el agua. A lo mejor eso, fíjate, se ha dejado de hacer porque ahora se supone que hay unos radares maravillosos y unas máquinas estupendas que nos van a avisar de esa Sí, subida. pero de esa esta posible mañana en la precipitación. redacción hemos hablado de lo que tú estás diciendo. ¿Nadie Sí. se dio cuenta de que habían caído 200 litros en la cabecera del arroyo? Naturalmente. Y nadie ¿Nadie? pudo avisar porque evidentemente ese trayecto tiene unos kilómetros. Nadie pudo nadie se dio cuenta, nadie pudo avisar de lo que estaba a punto de llegar a Letour. O a lo mejor también es cierto, María, porque todos sabemos un poco cómo son estas cosas. Empezó la creciente, pensó que esto puede terminar así. Y cuando se quiso desbordar, ya no había forma de sacar a esas personas, lamentablemente, de sus casas. Es que todo, claro, esto luego hay que leer realmente lo que ha sucedido, que es una desgracia, evidentemente, sin ningún tipo de parangón y sin ningún tipo de justificación, ¿no? Bueno, que estamos con el pueblo de Inentendible, Letour. ¿no? Estamos con el pueblo de Letour, con las familias de las personas desaparecidas, con todo el pueblo y Naturalmente. todo Un lo que abrazo ha muy fuerte, pasado. fortísimo para ellos. Y María, me gustaría despedirme diciendo una cosa al presidente del gobierno, que yo no sé dónde está todavía, pero que no venga ya, que se quede, que no venga. Que ya Da no igual. hace Da falta, igual, ¿a que nadie le sí? espera. Nadie le espera. Nadie Ya nada. espera al presidente del gobierno ya en estos momentos. Que No, se quede, porque que ya haga lo hay que quiera. solidaridad ciudadana. Naturalmente. Y ya pues no Naturalmente. hace falta porque están Cáritas, entidades bancarias, compensaciones de seguros, se ha Todo puesto el toda la país, maquinaria, el país estamos al entero. lado de Letour, de Valencia, de Cuenca, todo el país menos. Se supone que él también lo estará porque ha mandado una serie de vídeos, pero había algo más urgente realmente ayer o antes de ayer que venirse a su país a mancharse de barro y abrazar a las víctimas. ¿Habrá algo más importante? No lo creo. Bueno, ahí lo dejamos. Lo dejamos. Un abrazo muy fuerte Fernando. para Letour, os queremos, familia, queridos, estamos emocionados y bueno, pues hay que seguir adelante. Efectivamente. Un abrazo, Fernando, gracias. Muchas gracias, María, igualmente. Muchas gracias.